Hola amigos de la historia. Hoy les voy a traer un episodio muy curioso. Usualmente nosotros tenemos una imagen de los papas de santidad y de bondad. Nada malo podemos pensar de un pontífice de la Iglesia Católica. Pero resulta que en la historia de los papados se han dado historias que contradicen, que van en contravía de esa imagen que nosotros tenemos. Esto que les voy a contar es una historia grotesca. Ustedes no van a creer lo que les voy a contar, pero así sucedió y así lo registra la historia. Es el caso del Papa Formoso. Formoso gobernó a la iglesia entre el 892 y el 896, es decir, en el siglo VII. Fue el Papa número 111 de la iglesia. Muy bien, él antes de ser papa era obispo en la diócesis de Porto, en Portugal. Y estando en ese cargo, en esa posición, apoyó la candidatura de un personaje de nombre Arnulfo para el gobierno del Imperio Carolingio. Pero resulta que una familia muy poderosa de Italia, los Spoleto, y el Papa Juan VIII eran enemigos de esa candidatura, tenían su candidato propio y no les gustó que él apoyara entonces a Arnulfo. Para castigarlo, el Papa Juan VIII excomulgó a Formoso y lo expulsó de su diócesis de Porto. Ahí ya encontramos la primera curiosidad y la primera arbitrariedad con Formoso. Murió este Papa Juan VIII y lo sucedió Marino I. Marino I vio que eso había sido una injusticia y levantó esa excomunión que había sido emitida por Juan VIII. Murió Marino I y fue elegido Formoso entonces como papa. Estando ya de papa, Formoso entonces facilitó, promovió la candidatura de su personaje Arnulfo y fue nombrado como el emperador del Imperio Carolingio, lo cual le ganó lógicamente muchos enemigos. Después de haber sido elegido este Arnulfo y de haber expulsado a los Spoleto de Italia, el Papa como a los 2 meses murió y fue sucedido por Esteban VI. Esteban VI, que era enemigo de Formoso, una de las primeras cosas que hizo fue exhumar los restos de Formoso que habían sido enterrados en alguna parte y los mandó exhumar con el objeto, ríanse ustedes, de hacerle un juicio en presencia para que él escuchara, entre comillas, las acusaciones que le formularía un concilio hecho exclusivamente para hacerle un juicio a Formoso. Ese concilio, amañado, lógicamente, se llama en la historia el concilio cadavérico. Esteban VI mandó exhumar el cadáver que hacía ya 8 o 9 meses había muerto. Lo hizo vestir con todos los atuendos papales, con la tiara, lo sentó en un trono, lo hizo amarrar para que no se cayera y ante él se hizo el juicio por parte de los integrantes de ese concilio. Entonces ya ustedes verán esa escena tan macabra de un cadáver de 8 meses o de 9 meses con un olor putrefacto, nauseabundo, con gusanos que ya le paseaban por las órbitas de los ojos y toda esta cuestión. ¿Cómo sería ese espectáculo de grotesco? Pero así se hizo. Y este concilio entonces le formuló las acusaciones y al final lo declaró culpable. El Papa Esteban VI, entonces, lo primero que hizo fue que anularan la elección de Formoso como papa, aunque él ya había gobernado y ya había muerto, pero que la elección de ese papa quedara anulada y no figurara en el historial de los papados. Aparte de eso, cosa tan ridícula, pero sucedió, le mandó cortar los 3 dedos con los cuales él impartía las bendiciones. Esos 3 dedos se los mandó cortar y que fueran arrojados a la basura. Y a él lo volvieron a
enterrar los restos de Formoso en cualquier lugar. Ese fue el gran episodio grotesco de esta historia. Bueno, Esteban VI murió y fue elegido ya otro papa, que fue Teodoro I. Teodoro I hizo que los restos que habían sido prácticamente botados por allá en algún lugar fueran trasladados a la Basílica Constantiniana, llamada así porque fue mandada a construir por el emperador Constantino. Esa Basílica Constantiniana ocupaba el sitio que hoy ocupa la Basílica de San Pedro en Roma. Es decir, la Basílica de San Pedro en Roma fue construida en el sitio donde quedaba la Basílica Constantiniana. La actual basílica fue mandada a construir por el Papa Julio II, pero como 7 siglos después. Llegó al papado otro pontífice, que fue Juan IX. Y Juan IX entonces prohibió, por medio de una bula, que en adelante hubiese juicios post-mortem, es decir, que ninguna persona que ya hubiera muerto se pudiera llevar a un juicio. Eso lo prohibió ese papa. El papa murió al poco tiempo, porque debo advertir que en ese periodo en que les estoy contando hubo una sucesión de muchos papas durante poquito tiempo. Imagínense ustedes que en 39 años hubo como 13 papas. Bueno, después llegó entonces al pontificado Sergio III. Sergio III, que también era enemigo de Formoso, lo mandó exhumar de nuevo. Imagínense ustedes. Este papa Sergio III, que ordenó exhumar nuevamente el cadáver de Formoso para volverlo a someter a un juicio y a hallarlo culpable, quiso borrar los restos del Papa Formoso de la faz de la tierra, y entonces ordenó, después del juicio, que sus restos fueran arrojados al río Tíber, que es el río que atraviesa Roma. Dio la coincidencia que los restos del Papa Formoso fueron a dar a las redes de un pescador que estaba a las orillas de este río, y por eso se pudieron recuperar. Y hoy día, en la Ciudad del Vaticano, en un sitio especial donde están los cadáveres de los papas, está el cadáver del Papa Formoso. Ya verán ustedes cómo es de curiosa la historia. No vayan a creer que esto es una cosa inventada, es una cosa artificial. No, la historia sucedió así. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y no olviden dar un like o un comentario, mejor aún. Hasta pronto.